Mi hija intentó robarme delante de todos. No estaba en las sombras, ni a escondidas. Estaba allí, en el frío corazón de un banco iluminado por lámparas blancas, entre mostradores de cristal y miradas fugaces. Me deslizó el periódico con un gesto seco, casi mecánico, como si me ofreciera un vaso de agua. Pero no era agua. Era veneno. El bolígrafo, ligero para cualquiera, pesaba 1 tonelada en mi mano. Vi mi nombre ya grabado en el espacio en blanco, listo para convertirse en una sentencia. Firmar significaba entregar mi vida entera, cada noche fregando pisos, cada plato lavado hasta que se me partían las uñas, cada silencio tragado para apoyar a esta misma hija que ahora me presionaba. La sonrisa que forzaba era una máscara mal pegada. Detrás de ella, solo había impaciencia y codicia. A mi alrededor, el mundo parecía conspirar para normalizar lo absurdo. El guardia de seguridad de la puerta, un hombre alto y blanco, me observaba como si fuera demasiado lenta para entender lo que hacía. Una mujer detrás de mí en la fila suspiró ruidosamente, negando con la cabeza, como si mi vacilación fuera prueba de estupidez. Sentí el peso invisible de esas microagresiones. No eran solo miradas. Eran puñetazos silenciosos que me devolvían a mi lugar habitual, la mujer negra que no entiende, que estorba, que solo necesita cumplir órdenes. Pero lo entendí demasiado bien. El aire acondicionado me envolvió con un frío insoportable, como si quisiera congelarme los huesos y apresurar mi decisión. Mi hija me rozó el brazo con los dedos, un roce rápido e indiferente, casi un codazo impaciente. «Mamá, firma ahora». Su voz era baja pero firme, como una amenaza velada. Me tragué el nudo en la garganta. Era una guerra silenciosa. Por un lado, la hija que llevaba en mi vientre y alimentaba con lo poco que tenía. Por el otro, yo misma, intentando no renunciar a lo poco que me quedaba. Si firmaba, lo perdería todo. Si me negaba, podría perder a mi hija. Pero ¿y si lo que estaba en juego era aún más importante? Mientras repasaba el periódico, los recuerdos me asaltaron. Me vi fregando inodoros de madrugada, llegando a casa con las rodillas hinchadas, oyendo a los vecinos susurrar que nunca llegaría a nada. Recordé cada factura vencida pagada con humillación, cada cumpleaños de mi hija salvado por un pastel pequeño pero hecho con cariño. Todo esto estaba ahora resumido en un documento que me dejó sin aliento. El cajero se aclaró la garganta. Se ajustó las gafas y frunció el ceño. El gesto me dio escalofríos. No solo estaba comprobando números. Sus ojos habían captado algo. Entre las líneas secas, había una nota, un mensaje oculto. Lo vi levantar la vista, dudar y luego volver al periódico. Mi hija lo notó. Apretó la mandíbula y los labios. Intenté descifrar qué pasaba por su mente, pero solo vi miedo. No miedo a perder dinero, sino miedo a ser descubierto. Mi corazón latía tan deprisa que parecía resonar en el silencioso pasillo. Aún no sabía qué estaba escrito, pero me di cuenta de que no era solo un contrato. Era una trampa. Y que alguien, quizás no por casualidad, había dejado una pista. Respiré hondo. El olor a papel y tinta me quemaba la nariz. El mundo a mi alrededor parecía moverse a cámara lenta. Me enfrentaba a algo que podría cambiarlo todo. Y la pregunta se formó como un trueno dentro de mí. ¿Cómo puede una madre seguir siendo madre cuando descubre que su propia hija es capaz de traicionarla de esa manera? Cuando el cajero levantó la vista y dudó, sentí como si todo el ruido a mi alrededor hubiera desaparecido. El sonido de las llaves, las conversaciones en voz baja, los pasos apresurados sobre el suelo pulido del banco, todo se disolvió en el silencio. Solo quedábamos yo, mi hija y ese papel. Es curioso cómo una vida entera puede caber en un simple gesto, una pluma a punto de tocar el papel. Me quedé ante el abismo, y lo que me detuvo ya no fue el amor, sino la desconfianza. Miré a mi hija, y en ese rostro que una vez besé para calmar sus lágrimas, ya no reconocí ternura. Apartó la mirada, fingió ajustarse el bolso, pero el ligero temblor en sus manos la delató. Era como si supiera que el teatro estaba a punto de derrumbarse. Era el mismo rostro que sonrió cuando recibió su primer regalo de cumpleaños barato, el mismo que se iluminó cuando volví a casa con las bolsas de la compra, incluso después de una jornada de 15 horas. Ahora, ese rostro parecía una máscara fría, calculadora y distante. El espacio a nuestro alrededor era sofocante.
El aire acondicionado lanzaba una ráfaga de viento gélido que me azotaba la piel, como si intentara extinguir cualquier resto de calor humano. Recordaba cada detalle, el brillo metálico de los barrotes, el olor químico de la pintura fresca mezclado con el dulce perfume de la mujer que rellenaba formularios detrás de nosotros, y la sensación de pequeñez contra las paredes blancas que reflejaban demasiada luz. Era como estar en una jaula iluminada. Y me preguntaba, ¿cuándo dejé de ser madre y me convertí en solo una firma para ella? Quizás fue cuando el dinero empezó a hablar más fuerte que el cariño, o cuando se dio cuenta de que yo, cansada, no tenía fuerzas para resistir su ansia por tener más. Lo que me dolió profundamente no fue solo el intento de robo, fue la traición. Porque no hay mayor dolor que descubrir que el amor que le ofreciste incondicionalmente se ha convertido en moneda de cambio. Respiré lentamente, como si cada respiración fuera una oración silenciosa. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuve. En ese momento, las lágrimas habrían sido interpretadas como debilidad. No era debilidad lo que quería mostrar. El cajero, con el ceño fruncido, parecía guardar un secreto en la mirada. Era como si dijera, sin palabras, «Mira otra vez». Y lo hice. En ese momento, comprendí que mi vida no podía medirse solo por el papel que tenía delante, sino por la valentía que tuve para afrontar lo que se escondía en él. Fue una batalla de silencios, el mío, el suyo, el de la cajera indecisa, e incluso el de la fila impaciente pero curiosa. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Y quizás es por momentos como estos que tantas personas eligen quedarse aquí, siguiendo cada revelación conmigo, porque saben que la vida está hecha de estos momentos en los que todo puede cambiar. Aún no sabía que estaba escrito en esas líneas, pero algo me decía que el descubrimiento sería como abrir una puerta que jamás podría cerrarse. Y una vez abierta, nadie saldría ileso. La mirada de la cajera se detuvo un segundo más de lo debido, y ese segundo me pesó en el pecho como un ladrillo mojado. No era solo desconfianza. Era una especie de advertencia silenciosa, casi compasiva, que me hizo enderezar la espalda y tragarme el miedo. Sentí mi propia respiración rozando mi garganta, áspera, como si cada respiración raspara recuerdos que preferiría no tocar. Mi hija fingió revisar su teléfono, y esa coreografía apresurada solo hizo más evidente su nerviosismo. Su bolso estaba abierto de par en par, su lápiz labial torcido en la tapa, sus uñas recién pintadas aún brillaban bajo la luz blanca. El dinero tiene brillo, también lo tiene la culpa. Me vi reflejada en el mostrador de cristal, una mujer con el pelo recogido al azar, la bufanda que había elegido por costumbre, el abrigo oscuro. Parecía sencilla, invisible. Así querían que fuera, una sombra educada firmando sin preguntar. El contraste entre la luz fría del techo y la sombra que se formaba bajo mis manos me hizo pensar en cuánto había oscilado toda mi vida entre estos dos extremos, la esperanza y el miedo. Esperanza cuando doblaba toallas a altas horas de la noche, pensando que algún día mi hija entendería cuánto costaba. Miedo al darme cuenta de que, para muchos, solo era la empleada que sonríe y cumple. El papel desprendía el delicado aroma a tinta nueva. Deslicé la mirada sobre las líneas, sintiéndome como si caminara sobre un suelo de cristal, temiendo que cualquier paso en falso abriera una grieta. En la fila, un hombre murmuró algo así como, «Esto va a durar una eternidad», y no necesité mirar para saber que la expresión de impaciencia iba acompañada de esa ceja levantada tan familiar. La empleada del mostrador de al lado, una joven blanca, rió suavemente de algo en la computadora, y la risa me golpeó como un viento frío. Es curioso cómo los pequeños gestos banales parecen empujarnos al punto de «no encajo». Pensé en la casa. El suelo con sus marcas antiguas, el persistente olor a café recién hecho, la cortina que bordé a mano para su habitación cuando era pequeña. Pensé en el cajón donde guardo mis facturas mensuales, cuidadosamente doblado, como quien guarda medicinas. Pensé en mi jubilación, no como números, sino como una fina manta que me protegía de la brisa de la mañana. Firmar allí fue como arrancarme esa manta y dejar todo mi cuerpo a merced del frío. Y, sin embargo, lo peor era el rostro de mi hija, iluminado por una oleada que no era de necesidad, sino de deseo. No había hambre en sus ojos. Había ambición. El cajero se aclaró la garganta suavemente, y ese pequeño sonido abrió una grieta en la escena. El reloj digital de la pared parpadeó, alternando entre la hora y la temperatura,
y me di cuenta de que el tiempo se me escapaba como arena entre los dedos. Cada segundo era una oportunidad para decir no, y también para arrepentirme de no haberlo dicho. Sentía la palma de la mano húmeda, el bolígrafo resbalando, el corazón latiéndome tan fuerte que casi podía oírlo. Mi hija se inclinó hacia mí, como si quisiera interponerse entre el mundo y yo, y susurró que era solo para hacernos la vida más fácil. La palabra nuestra flotaba en el aire, flácida, sin dueño. De repente, un viejo recuerdo me asaltó. Era más joven, estaba de pie en otra mesa, pidiendo tiempo al encargado para pagar la cuenta. La mirada que recibí entonces fue la misma que ahora, calculando cuánta dignidad sacrificaría para mantener la luz encendida. Sobreviví esa noche con el estómago vacío y un café aguado. He sobrevivido a muchas así. La diferencia es que ahora la disputa era con la persona a la que amaba por encima de mí. Y eso lo enfureció todo. El bolígrafo tocó el papel. Un roce mínimo, casi nulo. Y eso bastó para que el cajero respirara hondo y dijera mi nombre, despacio, como pidiendo permiso. No miró a mi hija. Me miró a mí, y solo a mí, como si quisiera devolverme algo que intentaban quitarme. Sentí un calor sofocante en la nuca. Había algo allí que se desviaba del guión que mi hija había preparado. Miré la esquina de la hoja. Había un ligero pliegue intencionado, y debajo un rectángulo más pálido, como si alguien hubiera pegado y despegado una pegatina. La luz lo incidió y reveló el borde de un pequeño collage casi imperceptible. Seguía sin saber qué ocultaban, pero ahora entendía por qué el cajero tardaba tanto. Buscaba un detalle, un pequeño secreto, enterrado a simple vista. La urgencia me oprimía el pecho. Sentía las piernas pesadas, el suelo resbalando, como si estuviera en un barco. Mi hija notó el movimiento de la cajera y se inclinó hacia adelante, preparándose para interrumpir. Vi la sombra de su mano proyectada sobre mi muñeca, y retrocedí 1 centímetro. Le bastó con una breve sonrisa, casi nerviosa, y con que el guardia de seguridad se acercara 2 pasos, discreto, con esa presencia que finge neutralidad pero elige bando. Los reflejos del techo salpicaban el cristal, y volví a pensar en la luz y la oscuridad. Como una lámpara demasiado brillante daña la vista y, al mismo tiempo, nos impide decir no vi. Vi no todo, pero lo suficiente para sentir que la verdad estaba a punto de desgarrar la apariencia de ese momento. Y, aún sin saber el precio, sabía que no podía seguir adelante. Ni por miedo, ni por vergüenza, ni por la costumbre de ceder. El cajero retiró el periódico con cuidado, como quien sostiene un pájaro herido, y antes de que mi hija pudiera decir nada, acercó la cara e inhaló, decidiendo algo en su interior. Su respiración cambió. La mía también. El pasillo de al lado pareció estirarse, el aire se densificó y el reloj volvió a parpadear. Tiempo y temperatura. Tiempo y temperatura. La clase de repetición que anuncia una pausa. No sé qué palabras habrían salido de su boca, pero reconocí el momento exacto en que la máscara de la vida cotidiana se resquebraja y la verdad irrumpe. Y cuando lo hace, ni el silencio, ni la prisa, ni la luz blanca pueden detener el rugido que sigue. El cajero respiró hondo y sostuvo el papel un instante más, casi con solemnidad. Ese pequeño gesto pareció detener el tiempo, como si el mundo exterior se hubiera detenido. Vi su mano moverse lentamente, doblando la hoja para revelar lo que ocultaba. Era solo una esquina, una marca pálida, pero en ese instante se convirtió en un destello, una pista silenciosa de que nada allí era tan simple como parecía. Mi hija intentó hablar, con la voz rápida, con ese tono de quien teme perder el control de la narración. Pero el cajero no cedió. Me sostuvo la mirada, y en esa mirada había algo inesperado. No era solo profesionalismo, era humanidad. Como si dijera sin palabras que tenía derecho a dudar, derecho a desconfiar, derecho a no ser empujada al abismo en silencio. Esa chispa, tan pequeña e íntima, me calentó el pecho por un segundo, un aliento raro en medio del hielo de la traición. Mientras el aire acondicionado soplaba una brisa cortante, pensé en el marcado contraste entre ese frío artificial y el calor que atesoro de mis recuerdos. Recordé el patio trasero de mi antigua casa, el sol cayendo a plomo sobre la ropa tendida, mi hija, todavía pequeña, corriendo entre sábanas de colores, riéndose de tonterías. La misma niña que mecía cuando le tenía miedo a la oscuridad. Ahora, de adulta, era ella quien proyectaba su sombra sobre mí.
Esta paradoja latía en mi interior. ¿Cómo podía alguien que una vez fue mi refugio convertirse en una tormenta? En la fila, oí otro suspiro impaciente. El sonido resonó como una llamada de atención, como si todos ya hubieran decidido que era demasiado lenta, demasiado confundida, una dama que interrumpía el ritmo de un mundo acelerado. Pero había más en juego que un simple papeleo. Había recuerdos para toda la vida. Y fue entonces cuando me di cuenta de que muchos que siguen historias como la mía sienten la necesidad de ofrecer apoyo silencioso, casi como un gesto de complicidad. Es como si dejar una señal, un toque de aprobación, fuera también una forma de decir, entiendo el dolor que llevas. El cajero, aún en silencio, puso el dedo sobre el pliegue del papel. Me acerqué sin aliento. Mi hija apretó los labios, la mandíbula apretada, y lo miró con dureza, como para intimidarlo. Pero no había forma de borrar el detalle que emergió. Era frágil y poderoso a la vez, como una pequeña grieta que presagiaba el derrumbe de un muro entero. En este espacio suspendido, me di cuenta de cuánto habla el silencio. El silencio de los demás clientes, que ahora parecían demasiado atentos. El silencio de mi hija, que ya no encontraba justificación. El silencio del propio banco, que de repente se convirtió en un escenario. Y en el centro de este escenario, yo, una mujer que había aprendido toda su vida a bajar la cabeza, pero que ahora sentía un peso diferente transformarse en fuerza. Cerré los ojos un momento, solo para escuchar mi propio corazón. Latía fuerte, firme, firme. Y en ese sonido, había más que miedo. Había una advertencia. Algo estaba a punto de revelarse, algo que ni siquiera mi hija podía negar. El papel seguía ahí, entre los tres. Y supe que cuando la verdad finalmente saliera a la luz, nada volvería a ser igual. El dedo del cajero se deslizó lentamente por el pliegue, y esa pequeña marca se convirtió en un portal de silencio. Había sido casi invisible, pero ahora parecía una cicatriz abierta en medio del papel. Sentí que el frío del banco se intensificaba, como si el aire acondicionado hubiera decidido congelarme hasta los huesos. Mi hija respiraba agitada, nerviosa, intentando aparentar calma, pero a cada segundo que pasaba, su máscara se agrietaba más. El contraste me desgarraba por dentro. Por un lado, el miedo a perderlo todo, mi hogar, la seguridad del futuro, la dignidad de alguien que había luchado toda su vida. Por el otro, una tímida esperanza, casi clandestina, que apareció en los ojos de la cajera. Era como una llama oculta bajo la ceniza, insistiendo en que tal vez, solo tal vez, no estaba sola en ese campo de batalla. Me quedé mirando las luces blancas reflejadas en el cristal del mostrador. Eran tan brillantes que me dolían los ojos, pero aún así no podían ocultar las sombras que se formaban en los rincones de la habitación. Este juego de luces y sombras parecía repetir mi vida, momentos que me hacían creer que había alcanzado la estabilidad, seguidos de periodos en los que todo se desmoronaba. Era como caminar por un pasillo interminable, con puertas que se abrían y cerraban sin previo aviso. La mano de mi hija me rozó el codo suavemente, pero no había ternura. Era un apretón disimulado, un recordatorio de que seguía intentando guiar mi gesto. Su piel estaba demasiado caliente, contrastando con el frío metálico de la habitación. Era como si dos mundos colisionaran, la calidez de su insistencia y el hielo de la verdad inminente. En la fila, noté que algunas personas ya observaban demasiado. No eran solo clientes impacientes. Era la curiosidad que surge cuando todos intuyen que algo inesperado está a punto de suceder. El banco, antes solo un telón de fondo, se convirtió en un escenario. Y yo, a mi pesar, era la figura central. Los recuerdos seguían mezclándose con el presente. Vi a mi hijita durmiendo en mi regazo, y la leve respiración de su respiración me llenó de propósito. Ahora, de adulta, su respiración era rápida, entrecortada, como la de alguien a punto de ser desenmascarado. Este contraste me desgarraba. ¿Cómo podía el mismo pecho que una vez fue mi refugio albergar ahora el cuchillo que me apuntaba? El cajero respiró hondo y se ajustó las gafas. El movimiento parecía lento, calculado, como si hubiera decidido cruzar una línea que lo cambiaría todo. Mis ojos siguieron los suyos y me di cuenta de cuánto de mi vida entera cabía en ese momento. El papel, aparentemente banal, se había convertido en el campo donde la esperanza y el miedo se enfrentaban. Y supe, sin palabras,
que lo que vendría después no sería solo la revelación de un detalle. Sería la apertura de una puerta que, una vez abierta de par en par, jamás podría volver a cerrarse. El silencio parecía extenderse entre nosotros, denso como una cuerda a punto de romperse. El periódico permanecía inmóvil sobre el mostrador, pero era como si respirara, latiera, como si albergara un secreto más grande que el espacio de aquella habitación. Observé cada detalle a mi alrededor con una claridad casi dolorosa: el reloj de la pared parpadeando a intervalos rítmicos, el zumbido constante del aire acondicionado, el reflejo de mi propio rostro en el cristal, dividido entre la luz y la sombra. Dentro de mí, la esperanza y el miedo se entrelazaban como dos cuerpos de agua que nunca se mezclan, sino que fluyen uno junto al otro. La esperanza me decía que el detalle oculto en el papel podía ser mi salvación, la prueba de que no imaginaba nada, de que el peligro era real y visible. El miedo, sin embargo, susurraba que quizá era demasiado tarde, que el daño ya estaba hecho, que mi hija encontraría otra forma de rodearme. Estas dos voces chocaban sin cesar, convirtiendo cada latido en una batalla. Miré a mi hija, y el contraste me impactó como un rayo. Su rostro, aún tan joven, mostraba signos de ansiedad. Respiraba agitadamente, sus ojos miraban a todos lados, sus manos inquietas. Era como si estuviera a punto de ser expuesta, pero al mismo tiempo dispuesta a luchar hasta el último momento para mantener el control. Con cada segundo que pasaba, el vínculo de sangre entre nosotras se deshacía en hilos casi invisibles, como una tela antigua que se rasga lentamente. El cajero, firme pero silencioso, volvió a ajustarse las gafas. Un gesto sencillo, pero que me dio la impresión de que también intentaba ver no solo lo que decía el papel, sino la verdad que se escondía tras nuestras expresiones. Me hizo sentir vulnerable, pero extrañamente apoyada, como si alguien por fin viera lo que yo llevaba sin poder nombrar. Consideré lo que estaba en riesgo. No solo el dinero que había ahorrado con tanto ahínco, sino la sensación de seguridad que representaba. Mi hogar, donde cada objeto guarda un recuerdo. Mi libertad para decidir mi propio destino. Mi paz mental, ganada con tantas cicatrices. Era más que números en un contrato. Era mi vida entera reducida a líneas y firmas. La habitación parecía más pequeña a cada instante, como si las paredes se acercaran cada vez más. El intenso resplandor de las luces del techo me cegó por instantes, creando zonas oscuras ante mis ojos. Este juego de luces y sombras me recordó todo lo que había vivido, las noches trabajando hasta altas horas de la noche hasta que me dolía el cuerpo, creyendo que mi hija tendría una vida diferente, y las mañanas escuchando comentarios sarcásticos que me decían que, para la gente como yo, siempre habría límites. La luz que prometía claridad siempre iba acompañada de la sombra que me agobiaba. Y ahora estaba allí, entre los dos. El bolígrafo aún reposaba en mi mano, frío, casi resbaladizo. Un pequeño gesto bastó para cambiarlo todo, pero el peso invisible de esa decisión me paralizó. No era solo una firma. Era el hilo que separaba lo que aún tenía del vacío absoluto. La cajera respiró hondo, como si quisiera romper el silencio con palabras. Mi hija se inclinó hacia adelante, intentando intervenir antes de que pudieran decir nada más. Y yo, atrapada entre ambas fuerzas, presentí que el siguiente segundo sería decisivo. Aún no sabía qué verdad surgiría, pero estaba segura de que ya no podría contenerla. El momento siguiente pareció estirarse como un hilo demasiado tenso, a punto de romperse. El cajero mantenía la mirada fija en el papel, pero sabía que no solo veía palabras. Veía el peso de esas líneas, el drama que no estaba escrito allí, sino grabado en mi rostro y en el de mi hija. Con cada segundo que pasaba, el contraste entre nosotros se hacía más evidente. Yo, inmóvil, intentando proteger lo que me quedaba de dignidad. Ella, inquieta, con cada gesto delatando el pánico de quien sabe que el castillo de arena está a punto de derrumbarse. Un detalle minúsculo, casi invisible, ya había alterado por completo la atmósfera del banco. El aire parecía más denso, como si cada respiración tuviera que ganarse. Incluso los clientes de la fila se removieron, algunos susurrando, otros observando, creando un silencio curioso que ya no era de impaciencia, sino de anticipación. El espacio público se había convertido en el escenario de una escena privada, y ya no podía fingir que era solo un contrato. Mis pensamientos corrían a mil, y era imposible no imaginar qué pasaría después.
¿Qué pasaría si esa verdad saliera a la luz? Podía ver en mi mente las reacciones de los vecinos, los comentarios que surgirían, las discusiones en las cenas familiares, las miradas de reojo de conocidos que siempre esperan a ver cuánto tiempo puede aguantar una mujer como yo antes de derrumbarse. Era como ver una película a cámara lenta, sabiendo que cada reacción dejaría una profunda cicatriz. El contraste entre esfuerzo y recompensa me atravesó. Toda una vida de trabajo, de noches en vela, de manos callosas, corría el riesgo de convertirse en un amargo recuerdo. Pero al mismo tiempo, existía la posibilidad de un retorno inesperado, el de ver la justicia materializarse, aunque fuera silenciosa y discretamente, como una grieta que se abre hasta derribar un muro entero. El cajero se aclaró la garganta, y ese breve sonido me pareció el preludio de una revelación. Mi hija, casi instintivamente, se aferró al brazo de la silla junto a ella, clavando las uñas en la tapicería, como si necesitara algo a lo que agarrarse para no desplomarse. Su reacción me hizo pensar en cómo las pequeñas acciones siempre tienen consecuencias enormes. El intento de apresurarme a firmar, la calma mal disimulada, la sonrisa nerviosa, todo esto se estaba convirtiendo en señales visibles para cualquier ojo atento. Y me di cuenta de que historias como esta viven no solo en el silencio de quienes las sienten, sino también en las voces de quienes las comparten. Quizás por eso tanto se reconocen en estas heridas, en algún momento, sienten la necesidad de dejar sus propias impresiones, sus reflexiones, como si cada comentario fuera una forma de remendar este tejido desgarrado de la vida. El cajero respiró hondo otra vez, con la mano aún vacilante sobre el papel. El peso del momento se estaba volviendo insoportable, y sabía que la línea entre el secreto y la revelación estaba a punto de romperse. Pero hasta que eso sucediera, solo quedaba este suspenso, el miedo paralizante, la esperanza persistente y el silencio que grita más fuerte que cualquier palabra. El papel permaneció entre nosotros como un espejo distorsionado. Cada línea impresa parecía reflejar no solo números y cláusulas, sino toda la fragilidad que yo cargaba en ese momento. La cajera dudó, y esta vacilación se convirtió en el ritmo de un tambor invisible, marcando un tiempo que ya no obedecía al reloj de la pared. Sentí cada segundo pasar por mi piel, como atrapada en un reloj de arena donde los granos de arena caían demasiado despacio. Mi hija intentó recomponerse, pero era imposible ignorar su nerviosismo. El sudor en su frente, el tamborileo de sus dedos contra el bolso, su mirada fija. Era un retrato del miedo disfrazado de autoridad. El contraste entre su prisa y la calma forzada de la cajera creaba una tensión casi palpable, como dos fuerzas que se empujaban sin tocarse. Yo estaba en medio, sintiendo el peso de ambas partes. El banco parecía estar transformándose. Ya no era solo un lugar de transacciones frías y números. Se había convertido en un escenario cargado de expectación, un escenario iluminado por luces demasiado blancas, donde cada gesto cobraba significado. El simple carraspeo de alguien de fondo sonaba como una advertencia, el crujido de una silla era un eco incómodo, e incluso el leve tintineo de las monedas contadas en otra mesa parecía anunciar que algo inevitable se aproximaba. Me encontré en dos mundos a la vez. En el presente, de pie ante el mostrador, sosteniendo el bolígrafo con dedos temblorosos. En el pasado, recordando cada batalla para mantener la casa a flote, cada mirada de reojo que tuve que tragarme en silencio, cada promesa que me hice de que algún día encontraría la paz. Estos mundos se superponían, creando una sensación vertiginosa. Era como caminar sobre un puente estrecho, sabiendo que un paso en falso podría desviarme de vuelta al abismo. Y luego estaba el futuro, aún difuso, pero latiendo como una amenaza o una promesa. Podía imaginar dos escenas distintas. Por un lado, yo yéndome derrotado, con las manos vacías y el corazón roto. Por el otro, yo alzando la cabeza mientras la verdad se revelaba, rompiendo el ciclo de silencio y sumisión. Esta dualidad se presentaba ante mí como dos espejos opuestos, cada uno mostrando un posible reflejo. El cajero, con un gesto casi imperceptible, deslizó el pulgar sobre el pliegue del papel. Fue un movimiento lento, pero suficiente para provocar un escalofrío colectivo. Mi hija contuvo la respiración. Yo también. Ese simple gesto pareció anunciar que algo oculto estaba a punto de salir a la luz. El detalle casi invisible adquirió proporciones inmensas, como una grieta en una presa a punto de reventar. Y fue en ese momento que me di cuenta, no solo importaba el contenido del periódico,
sino lo que representaba. Era la encarnación de cada vez que había intentado silenciarme, de cada humillación disfrazada de descuido, de cada silencio forzado. Ahora, delante de todos, tenía la oportunidad de transformar ese silencio en voz. Pero el momento aún no se había cumplido. Quedaba suspendido en el aire, como una respiración contenida. La cajera no dijo nada, mi hija no se atrevió a moverse, y yo allí parada, sintiendo la delgada línea entre la oscuridad y la claridad a punto de cruzarse, pero sin saber de qué lado caería. El dedo del cajero se posó sobre el pliegue un instante más, y esa pausa prolongada se convirtió en un pasillo de silencio donde cada latido de mi corazón resonaba con fuerza. El papel ya no era solo un documento. Era como una pared de cristal a punto de romperse ante los ojos de todos, revelando lo que se escondía tras él. Sentí la tensión vibrar en el aire, como si la habitación misma respirara conmigo, esperando la revelación que aún estaba por llegar. Mi hija intentó controlarse, pero su respiración la delataba. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando complicidad en los rostros de los demás, pero solo encontraban indiferencia o curiosidad. En cada gesto suyo, veía no solo a la mujer que intentaba obligarme a firmar, sino también a la niña que una vez buscó mi regazo cuando la tormenta me aterraba. Fue este contraste lo que más dolió, ver cómo el tiempo había transformado el refugio en amenaza, el cariño en veneno. Todo el banco parecía diferente ahora. Las luces blancas del techo ya no iluminaban, ardían. El frío del aire acondicionado ya no refrescaba, sino que penetraba. El tintineo de un bolígrafo en el mostrador cercano sonaba como un gong, anunciando que algo estaba a punto de romperse. Cada detalle de la escena adquirió un peso simbólico, como si el universo hubiera elegido ese momento para poner en marcha todas las piezas. Podía sentir las consecuencias invisibles formándose incluso antes de la revelación. Imaginé los comentarios de los vecinos, las conversaciones al otro lado de la calle, las miradas críticas disfrazadas de lástima. Pero también vi, en un rincón de mi mente, la posibilidad de otra consecuencia, la de finalmente ser escuchado, de finalmente no tener que soportar solo el peso del silencio. Era como si dos puertas se abrieran ante mí, una que conducía a la oscuridad, la otra a la luz, y no sabía cuál se abriría. El contraste era casi cruel. Por un lado, la duda palpitante, el miedo a perder todo lo que había construido. Por el otro, la incipiente confianza en que algo más grande estaba a punto de suceder, algo que no podía ocultarse para siempre. Era como caminar por un camino estrecho con abismos a ambos lados, sintiendo que el suelo podría ceder a cada paso. Mi mano aún sostenía el bolígrafo, pero ya no pensaba en la firma. Su peso era simbólico, no práctico. Era un recordatorio de todas las veces que me había rendido en silencio, de todas las ocasiones en que había dejado que otros decidieran por mí. Ahora, delante de todos, ese bolígrafo también era un límite. Y sabía que, una vez cruzado, cualquier resultado dejaría marcas que nadie podría borrar. El cajero respiró hondo, acercó la cara al periódico y entrecerró los ojos, como si por fin viera la línea que otros fingían no ver. Mi hija se tensó, agarrando su bolso como garras. Yo, entre ellos, sentí que el momento siguiente ya no me pertenecía, sino a una fuerza mayor que ya se había puesto en marcha. Y fue en ese umbral que comprendí, la verdad estaba allí, al alcance de todos, pero aún atrapada en un denso silencio. Bastaba un gesto, una palabra, y se desbordaría. Cerré los ojos un segundo, y en esa oscuridad vi la luz que aún no había llegado. Al abrirlos de nuevo, el mundo parecía suspendido, como si todos esperaran, al unísono, el sonido que rompería ese frágil equilibrio. El instante aparentemente interminable se partió en dos cuando el cajero alzó la voz, baja pero firme, como si llevara un peso mayor que el papel en sus manos. Señaló el discreto pliegue, la nota oculta que había permanecido invisible hasta entonces. La revelación no llegó con gritos, sino con un silencio que envolvió toda la sala. La respiración de los clientes en la fila se detuvo, el crujido de la silla cesó, e incluso el aire frío pareció suspenderse en el espacio. Mi hija, antes ansiosa, ahora se paralizó en una rigidez nerviosa. Su rostro, que tantas veces había sonreído ante mis logros, se transformó en una máscara de desesperación. Sentí una ola recorrerme el cuerpo. Fue como si el frío suelo bajo mis pies, tan duro e implacable durante años, cediera de repente y me devolviera el terreno.
Lo que tenía ante mí no era solo una firma fallida ni un contrato turbio. Era una oportunidad para demostrarles por fin a todos que la amabilidad no es sinónimo de ceguera, que la paciencia no es sinónimo de debilidad. Las imágenes se multiplicaron en mi mente. Vi la casa que me costó mantener en pie, las noches que pasé lavando la ropa hasta el amanecer, las veces que caminé con los huesos doloridos para no dormir para ir a trabajar. También vi las miradas de reojo, los chistes susurrados, los juicios ocultos tras sonrisas educadas. Todo convergió en ese instante. Cada humillación sufrida, cada silencio forzado, cada renuncia, se transformó ahora en un destello de verdad que nadie podía extinguir. El contraste era brutal. Por un lado, el miedo que me había mantenido sumisa durante tanto tiempo. Por el otro, el triunfo de darme cuenta de que podía plantarme ante todos, sin bajar la vista. Fue como cruzar un puente estrecho y finalmente pisar tierra firme. Ya no me importaba si me juzgarían, si murmurarían a mis espaldas. Había vencido a mi mayor enemigo, la duda dentro de mí. Miré a mi alrededor. Vi miradas atentas, algunas compasivas, otras simplemente curiosas. Y me di cuenta de que cada testigo de ese momento traía consigo una lección. Quizás no todos comprendieran la profundidad de lo que estaba sucediendo, pero cada uno se iría sabiendo que el silencio, en efecto, puede romperse. Es en este momento que muchos sienten la necesidad de hacerse notar, de dejar una señal de que ellos también se reconocen en esta lucha. Ya sea una palabra, un gesto o incluso el simple hecho de dar me gusta y comentar, como si dijeran, tu voz me ha llegado. Porque historias como esta no son solo mías, son historias de todos los que han tenido que luchar contra la traición, la injusticia y el peso de lo invisible. Y si has elegido quedarte hasta aquí, siguiendo cada aliento contenido, cada sombra y cada luz, recuerda que esto también es un acto de resistencia. Es la prueba del valor de escuchar, de compartir, de transformar el silencio en eco. Así que, si esta historia te conmovió, permítete estar presente no solo como espectador, sino como parte viva de este viaje. Dale a me gusta, comenta, suscríbete. Este gesto no es solo para mí, sino para que cada voz silenciada encuentre espacio para alzarse. Salí del banco ese día sintiéndome diferente. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. Caminé, sintiendo que el peso se me quitaba de los hombros, como quien respira hondo tras años bajo el agua. El dolor seguía ahí, pero ahora lo acompañaba algo más grande, la certeza de que la resistencia es, en sí misma, una forma de victoria. Y por eso, tenerte aquí, dando testimonio conmigo, es un privilegio que transforma lo que antes era soledad en fuerza compartida.